Hola Géminis, vamos con otro pronóstico, otro horóscopo, otro pronóstico para el mes de abril, sea Géminis hombre o Géminis mujer. Bueno, a ver que haya una. Bien, Géminis, rey de tréboles, 8 de corazones, 8 de picas. En el trabajo podés ser bastante práctico, bastante eficiente en lo laboral, realmente, y es como que es todo en relación a lo laboral. En el trabajo vas a tener grandes... el 8 son pensamientos, son ideas, son reflexiones. El corazón nos habla de ideas, de reflexiones muy buenas a nivel laboral, pero también de igual manera aparece en el ambiente laboral un ambiente bastante envenenado. 8 de picas. Así como que hay pensamientos sumamente positivos, actitudes sumamente positivas, también te relacionas y hay actitudes pero muy negativas. El 8 de picas. Mira, nos habla de vuelta, fíjate, el ambiente envenenado. Y acá nos habla de la J de picas. Es una persona joven, pero también es una persona poco confiable. Y de vuelta el tema de J de tréboles, el tema laboral. Aparecen nuevas cosas, aparecen información bastante entusiasta, bastante práctica, que te da dinero. 10 de diamantes. Pero también vas a tener que aprender a separar la información que te sirve y la información falsa. Acá hay información práctica, información eficiente, información que te sirve a nivel laboral, y también hay mala información, malos mensajes, información que te puede llegar a perjudicar de personas poco confiables. Vas a tener que aprender a separar estos dos tipos de información que llega a tu vida a nivel laboral. Aún así, está bien aspectado desde el punto de vista económico. 10 de diamantes. Bueno, algunos Géminis, seas hombre o mujer, puede tener un vínculo, 5 de corazones, un vínculo afectivo, sexual, con una mujer del trabajo, con una mujer del trabajo, una compañera del trabajo, con tu jefa. Sí, sí. Y si no es sexual, es un vínculo, nos habla de la ayuda de un amigo, el 5 el 5 de corazones. Es en el ambiente laboral, es en el ambiente laboral, pero no confíes mucho en esta mujer. Puede ser una relación sexual o una relación de amistad dentro del ambiente laboral.
como que esta persona te ayuda, como que esta persona se muestra muy predispuesta a vos, pero en verdad es una mala persona. Reina de picas. Fíjate, Géminis, 8 de tréboles, todo se desenvuelve en el ambiente laboral. Bien. Rey de tréboles, sota de tréboles. Bien, te estás involucrando, Géminis, en especial Géminis mujer, se involucra sexualmente con una persona a nivel laboral. Por ahí no es muy buena idea. Géminis hombre, sí, también lo mismo. Te podés llegar a involucrar con una persona a nivel laboral, pero bueno, tal vez no sea del todo buena idea. De vuelta, se vuelve, fíjate, el 8 de corazones son los pensamientos, las reflexiones románticas con una persona joven, cuestionable, en el ambiente laboral. Reina de tréboles. Para Géminis hombre se involucra, hay pensamientos románticos, puede ser una jefa. Y para Géminis mujer, con un hombre joven a nivel laboral. Géminis mujer está más si vos tenés alguna autoridad donde trabajás, o si sos jefa. Este puede ser un muchacho joven, un subordinado, pero no está bien aspectado, es bastante cuestionable este muchacho. Bien, última lectura. Fíjate, la cuestión económica está bien, pero sin embargo hay una persona que te genera muchos problemas. Puede ser una mujer, puede ser reina de picas, incluso para los que crean en brujería, puede ser eso también, como que te están brujeando, Géminis. Lo económico está bien, pero sin embargo tenés pensamientos muy feos, y pueden estar todos inducidos por una mujer. Esta mujer puede ser o una bruja o una mujer muy mala, también puede ser una viuda, o para los que crean en la influencia del más allá, una mujer fallecida. Bien. Pero lo que va a predominar, fondo de mazo, en abril, es la cuestión laboral. Pensamientos, reflexiones, ideas, planes en cuestión laboral. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.